mano, RX de muñeca, codo y hombro. Bueno, una pequeña introducción es que mediante las placas que vamos a ver, vamos a poder identificar fracturas, artritis, artrosis, cualquier infección o cualquier tumor que haya, para así poder darle un parte al médico para que el médico dé un tratamiento adecuado. Cabe destacar que en cada una de los RX que vamos a ver, en todas vamos a poder identificar si hay fracturas nuevamente, fracturas, luxaciones, cualquier patología que haya. Entonces vamos a comenzar con la radiografía de mano, que es un estudio de imagen que utiliza radiación ionizante para obtener imágenes de los huesos y las articulaciones de la mano. Ahí se incluyen los huesos carpianos, metacarpianos y los falanges. Se usa para que, como dije antes, podamos identificar fracturas, artritis y cualquier anomalía que haya. En los factores técnicos de la imagen podemos ver que el kilovoltaje es entre 50 y 60, el miliamperaje es de 2 a 5 por segundo y la distancia foco-placa es de 100 centímetros. La posición adecuada para el paciente es, el paciente debe estar sentado con la mano puesta sobre el chasis, con la mano abierta para que se pueda evidenciar todos los dedos de la mano y poder saber qué es lo que pasa. Además de eso, también podemos ver cierto, digamos que un error común es que la mano no esté bien posicionada, sino que esté de pronto cerrada o que no esté alineada, entonces eso nos impide el poder saber qué es lo que pasa con el paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta. El siguiente es el RX de muñeca, la cual es un estudio de imagen que utiliza radiación para que se obtenga una imagen de los huesos de la muñeca. Este procedimiento es rápido, es indoloro. La posición del paciente debe estar sentado al lado de la mesa de rayos X, colocar el antebrazo y la mano apoyados sobre la mesa. La palma debe estar en contacto con el chasis o detector de la imagen y los dedos tienen que estar relajados. El equipo debe estar apoyado, o sea, el tubo de RX se alinea perpendicular con el chasis. Se usa una distancia foco-placa de 100 centímetros. Los factores técnicos son el kilovoltaje de 50 a 60 kilovoltaje, el miliamperaje por segundo es de 2 a 4 y la colimación debe incluir desde el tercio distal del radicúbito hasta la base de los metacarpianos. Un error común es que si los metacarpianos se superponen excesivamente, indica rotación de la muñeca. Entonces, tenemos que mejorar eso para que la imagen nos quede bien. El siguiente es el RX de codo. El codo es otra de las que más nos piden, ya que tenemos muchos casos de esos. Es un estudio de imágenes médicas que usa rayos X para ver los huesos y articulaciones del codo. Ahí se incluyen hueso distal, el radio y el cúbito proximal. Digamos que los factores técnicos que se usan para esto es el kilovoltaje de 50 a 60, el miliamperaje de 100 a 200 de miliamperaje por segundo y el tiempo de exposición debe ser de 0,1 segundo, o sea, debe ser rápido. La distancia foco-paciente debe ser de 100 centímetros habitualmente. Digamos que para este RX es como lo dije antes, para encontrar cualquier anomalía, ya sea fracturas, luxaciones, cualquier, digamos que, bueno, y hay una patología que es frecuente, que es la supracondila, que es frecuente en niños, la cabeza radial, que es frecuente en los adultos. Un error común al tomar la placa es la mala posición del paciente o del brazo, la rotación incorrecta del codo, la mala colocación de la central. Entonces, todo eso nos impide una buena, digamos que, toma del RX. Proseguimos con el RX de hombro. Este RX es una radiografía de hombro, es un estudio de imagen que usa rayos X para obtener una imagen de los huesos que forman la articulación del hombro. Ahí tenemos, por ejemplo, el manguito rotador, que es uno de los que, digamos, que son más afectados en estos casos. El paciente debe estar acomodado según la proyección que debemos tomar. Por ejemplo, en rotación neutra, el equipo debe estar presionado hacia el radio central dirigido a la articulación genohumeral, 2 centímetros por debajo del borde lateral de la clavícula. La distancia debe ser 100 centímetros. Digamos que los factores técnicos de este RX también depende de la proyección. Si es una proyección anteroposterior neutra, el kilovoltaje es entre 60 y 75. Si es lateral, de 70 a 80. Y si es axial, de 60 a 70. El miliamperaje igual. Si es neutra, es entre 200 a 400 de miliamperaje por segundo. El tiempo de exposición debe ser entre 0,2 segundos a 1 segundo. Y la distancia foco-paciente debe ser más o menos entre 100 a 120 centímetros. Entonces, como conclusión a este trabajo, es importante aclarar que los rayos X de miembros superiores son una herramienta que es vital para poder diagnosticar cualquier anomalía, artritis, artrosis, fracturas, y así podemos darle al médico un parte para que pueda saber qué es lo que pasa. Ese es mi trabajo. Muchas gracias. Radiografía de la cintura escapular. La cintura escapular comprende la escápula y la clavícula, por lo que las radiografías incluyen diferentes proyecciones según la estructura a evaluar. Proyección estándar, proyección anteroposterior AP de escápula, proyección lateral de escápula, detalles técnicos de cada proyección. Proyección AP de escápula, la ubicación del paciente es en bipedestación y no el de cúbito o apoyada en la mesa o boquimural. Brazo del lado afectado elevado por encima de la cabeza en la abducción de 90 para separar la escápula de la parrilla costal. 2 kV utilizado de 70 a 80 kV. 3 miliamperios según utilizados de 8 a 12 miliamperios. La ubicación es de 100 a 120 centímetros del colimador. Incidencia del RC es perpendicular al punto medio de la escápula dirigido al nivel del borde medio de la escápula.
Tamaño del chasis o detector es de 24 a 30 centímetros. Imagen resultante, visualización de toda la escápula sin superposición de costillas ni clavícula. Criterios de evaluación: o la escápula debe estar en su totalidad sin superposición con la parrilla costal, o se debe visualizar la apófisis coroideas, el ángulo inferior de la escápula. Proyección lateral de escápula: ubicación del paciente o paciente debe estar en bipestación de frente al buquimural o en decúbito lateral. Colocar el brazo del lado afectado sobre el tórax o con la mano sobre la cabeza. El paciente debe rotarse aproximadamente entre 40 y 60 hacia el lado afectado hasta que la escápula quede perpendicular al chasis. Se deben utilizar entre 70 y 80 kV con de 10 a 15 mA/s. Debe tener una distancia del colimador al detector de 100 a 120 centímetros. Debe estar perpendicular a la escápula, dirigido al punto medio de la escápula. Debe tener un tamaño de chasis de 24 a 30 centímetros, que es la apertura del colimador. La imagen resultante se debe observar la escápula en una vista lateral sin superposición del tórax. La escápula debe estar en perfil lateral sin superposición con la parrilla costal, o se debe visualizar el acromion, la espina y el cuerpo escapular. Radiografía de hombro: proyecciones estándar, proyección AP con rotación neutra, proyección AP con rotación interna, proyección AP con rotación externa. Detalles técnicos de cada proyección: proyección AP con rotación neutra, la ubicación del paciente debe estar en bipedestación o decúbito supino, la espalda apoyada en el buque o brazos del lado afectado en posición neutra con la palma de la mano en el muslo. Se utilizan 65 a 75 kV, de 6 a 10 mA/s. Debe estar el chasis en una ubicación de 100 a 120 centímetros, incidencia del RC perpendicular dirigido a 2 centímetros inferior al tercio lateral de la clavícula. Debe tener un tamaño del chasis del 24 por 30. Imagen resultantes donde se debe observar la cabeza humeral superpuesta parcialmente con la cavidad. Presión AP con rotación interna, ubicación del paciente igual, debe estar AP neutra pero con el brazo en rotación interna, mano sobre el abdomen. Se utiliza 65 a 75 kV utilizado de 6 a 10 mA/s, debe estar de 100 a 120 centímetros. Debe estar perpendicular dirigido al tercio lateral de la clavícula. Tamaño del chasis o detector 20 por 30. Una imagen resultante se observa la cabeza humeral en el perfil con el troquier superpuesto sobre la cabeza. Criterios de evaluación: debe estar superpuesto sobre la cabeza humeral. Proyección AP con rotación externa. Proyección AP con rotación externa, ubicación del paciente igual a AP neutra pero con el brazo en rotación externa, palma mirando hacia afuera. Se debe utilizar 65 a 75 kV. Miliamperios utilizados es de 6 a 10 miliamperios por segundo. DF debe estar de 100 a 120 centímetros del tubo de rayos X al detector. Incidencia del RC perpendicular al tercio lateral de la clavícula. El tamaño del chasis o detector debe ser de 24 a 30 centímetros del colimador. Imagen resultante se observa la cabeza humeral y el troquín sin superposición. Criterios de evaluación: o se debe visualizar el troquín sin superposición sobre la cabeza humeral. Radiografía de la clavícula: proyección estándar, proyección AP con angulación cefálica hacia detalles de cada proyección. Ubicación del paciente está en bipedestación o decúbito supino. Se deben de utilizar de 70 a 80 kV. Se deben de utilizar entre 6 a 12 mA/s. Debe estar en una distancia del colimador al detector de 100 a 120 centímetros. Incidencia del RC perpendicular a la mitad de la clavícula. Debe tener un tamaño del chasis o detector colimador 24 por 30 con una imagen resultante de visualización de toda la clavícula. Criterios de evaluación: se debe estar centrada en la imagen. Proyección AP lacial, ubicación del paciente igual a la AP pero con inclinación cefálica de 15 a 30 grados. Se utilizan de 70 a 80 kV con unos mA/s de 6 a 12. De igual debe tener una distancia de 100 a 120 centímetros del tubo de rayos X al detector. La incidencia del RC es de 15 a 30, cefálica sobre la mitad de la clavícula. El tamaño del colimador debe ser de 24 a 30 centímetros con una imagen resultante donde la clavícula se observa sin superposición con costillas. Criterio de la evaluación: la clavícula debe estar libre de las estructuras óseas superpuestas. Radiografía de articulaciones acromioclaviculares: la proyección debe ser AP bilateral con carga y sin carga. Detalles técnicos: el paciente debe estar ubicado en bipedestación, brazos relajados y sin peso en las manos. Se utiliza una técnica de 70 a 80 kV con unos mA/s de 6 a 10. Entre el tubo de rayos X y el detector debe haber una distancia de 100 a 120 centímetros. Estar perpendicular al punto medio entre ambas articulaciones. El colimador debe ser de 24 a 30 centímetros. Imagen resultante: la duración de la separación articular. Se deben de ver ambas articulaciones en la misma imagen.
En la radiografía de miembro inferior tenemos radiografía de fémur, donde la proyección anteroposterior AP debe ser lateral, donde la proyección debe ser anteroposterior AP. Tengo alguna proyección que es proyección lateral. Detalles técnicos de cada proyección es: ubicación del paciente en decúbito supino con ambas piernas extendidas o rotación interna de 10 a 15 grados del pie. Para visualizar mejor el cuello femoral se debe utilizar una técnica entre 75 y 85 kV y miliamperes segundo. De 8 a 15 debe tener una distancia entre 100 a 120 centímetros desde el tubo de rayos X al detector. Debe estar perpendicular al eje longitudinal del fémur centrado en su punto medio. El tamaño del colimador debe ser de 35 a 43 centímetros. Pueden usarse dos exposiciones si es necesario. Imagen resultante: se debe observar el fémur en toda su extensión, incluyendo la articulación de la cadera y la rodilla. Criterios de evaluación: en este se debe visualizar toda la diáfisis femoral o la articulación de la cadera. Y en la proyección lateral, la ubicación del paciente debe estar en decúbito lateral sobre el lado afectado o la rodilla del lado afectado, flexionada de 45 grados. Se utiliza de 75 a 85 kV. Los miliamperes segundos van de 8 a 15. Debe estar a una distancia del tubo de rayos X al detector de entre 100 y 120. La incidencia del RCD es perpendicular al punto medio del fémur. Tamaño del chasis o detector de 35 por 43, que es el tamaño que se debe abrir el colimador. La imagen resultante se debe observar el fémur en un perfil con la articulación de la cadera o la rodilla, donde criterios de evaluación se debe evaluar que se vea el fémur en su totalidad y no debe haber superposición de estructuras óseas. Radiografía de rodilla: la proyección estándar es AP y proyección lateral. Detalles técnicos de cada proyección. AP es ubicación del paciente en decúbito supino con la rodilla en extensión total o rotación de 3 a 5 grados interna para que los cóndilos femorales sean paralelos al chasis. La técnica utilizada son 65 a 75 kV con 6 a 10 miliamperios por segundo. Está el tubo de rayos X a una distancia de 100 a 120 del detector con una incidencia perpendicular a 1 centímetro distal a la rótula. El tamaño del colimador debe ser de 24 por 30 con una imagen resultante donde las rodillas se vean de vista frontal con los cóndilos femorales bien definidos. En la proyección lateral tenemos la ubicación del paciente en decúbito lateral sobre el lado afectado, rodillas flexionadas a 20-30 grados, con una técnica utilizada de 65 a 75 kV con una miliamperios por segundo de 6 a 10, una distancia entre el tubo de rayos X y el detector de 100 a 120 centímetros, una incidencia del RC de 5,7, cefálico centrado a 2.5 centímetros distal del epicóndilo medial. El tamaño del colimador debe ser de 24 por 30, donde en la imagen resultante se observan las articulaciones de la rodilla en perfil. Radiografía de pierna, tibia y peroné. Estas proyecciones son proyección AP, proyección lateral. Detalles técnicos de cada proyección. En AP el paciente debe estar en decúbito supino, pierna en extensión, una técnica utilizada de 70-80 kV, miliamperios por segundo utilizados de 6 a 12. Debe estar a una distancia entre el tubo de rayos X al detector entre 100 y 120 centímetros, una incidencia en perpendicular al punto medio de la pierna, donde el tamaño del chasis al colimador debe ser de 35 por 43, con imagen resultante donde se debe observar tibia y peroné en toda su extensión. En la proyección lateral tenemos ubicación del paciente o paciente en decúbito lateral sobre el lado afectado, pierna en flexión de 30 grados. Tenemos una técnica utilizada de 70-80 kV, miliamperios segundos son de 6 a 12. Tenemos una distancia entre el tubo de rayos X y el detector de 100 a 120, una incidencia del RC perpendicular al punto medio de la pierna, donde el tamaño del colimador al detector tiene que ir entre 35 a 47 centímetros, una imagen resultante donde se observa la tibia y el peroné en perfil. En radiografía del tobillo tenemos proyecciones estándar, proyección AP y proyección lateral. Tenemos en proyección AP que la ubicación del paciente es en decúbito supino, pie en dorsiflexión. Tenemos una técnica utilizada de 60 a 70 kV, unos miliamperios por segundo entre 5 a 8, una distancia entre el tubo de rayos X y el detector entre 100 a 120, una incidencia del RC perpendicular a la mitad del tobillo, tamaño del detector de ser abierto del colimador de 24 por 30. Donde una imagen resultante sea donde se observan las articulaciones. En radiografía de pie tenemos la proyección estándar, que son la AP, la oblicua y la lateral. Tenemos proyección también AP dorsoplantar, donde la ubicación es en decúbito o supino o bipedestación. La técnica utilizada entre 55 a 65 kV, donde los miliamperios segundos son de 5 a 8. Y tenemos una distancia entre el tubo de rayos X y el detector de 100 a 120, una incidencia del RC entre 10 a 15 grados, cefálico sobre la base del tercer metatarsiano.
El tamaño del colimador debe ser abierto a 24 por 30 centímetros, donde una imagen resultante donde se observen todas las estructuras óseas del pie y todos los metatarsianos se deben de estar visibles.